Hace un par de semanas hablábamos de que el portafolio que se inició como una competencia en 2021, que después volví el portafolio del canal en enero del 2022, va a estar de regreso. Ya hablamos de cuál fue su desempeño los últimos años y en estos momentos podemos hablar de que hemos superado el rendimiento del S&P 500 con una enorme diferencia. Inversionistas, en este video vamos a hablar acerca de tres temas principales. Hablaremos acerca del portafolio del canal, de cuáles son las empresas y qué es lo que voy a hacer con este portafolio en los próximos meses. Además de que mencionaré lo que nos publica Joseph Carlson, que es un youtuber en Estados Unidos que en su Twitter nos explica de una manera muy interesante por qué es que él cree o cuál cree él que es una de las claves por las cuales algunos de los inversionistas no logran o tienen tanto temor a la posibilidad de poder vencer al S&P 500. ¿Por qué es que se vuelve algo tan complicado el vencer a los grandes índices? Y si tú eres un inversionista, probablemente eso te interesa muchísimo saberlo. Claro, es su perspectiva, es su opinión y puede estar equivocado, pero creo que vale muchísimo la pena ver este punto. Además de que hablaré acerca de Jerome Powell y la política económica que ha estado tomando, que eso va a ser lo más breve, porque la semana pasada la Fed tuvo una junta en la que no realizó recortes de tasas. Y también nos dejan entender que en la próxima junta tal vez tampoco llegarán los recortes de tasas, sino que ya las expectativas del mercado también se empiezan a modificar y se empieza a pensar que los recortes de tasas de interés van a ser en la junta que tendrá la Fed en el mes de mayo. Sí, esta primera mitad del año, pero hasta el mes de mayo, a diferencia de lo que se empezaba a pensar anteriormente. Por otra parte, estamos hablando de que Jerome Powell tuvo una entrevista en el programa de 60 Minutes, la cual es una entrevista sumamente popular que se acaba de publicar este fin de semana pasado y en el cual Jerome Powell nos deja entender que él no tiene la idea y que la Fed no tiene la idea de llevar las tasas a cero. Lo que están buscando es llevar las tasas a un nivel óptimo, por ejemplo, cercano a lo que podría ser un 2%. Entonces ya no se está hablando de ir a incentivar, sino de controlar. Recordemos, la Fed estaba centrada en limitar el impacto inflacionario, en limitar la inflación, en controlarla. Y ya que se están viendo indicios de que se está logrando esto, con todavía lo que menciona Jerome Powell, una economía sólida y fuerte, que esas son sus palabras, una economía sólida y fuerte. Los recortes de tasas probablemente serán menores a lo que el mercado esperaba y esa idea de que podrían llegar a cero, pues no es lo que se busca, no es lo saludable. Recordemos, la Fed está intentando mantener un crecimiento económico y lograr mantener inflación cercana al 2%. Nadie está hablando de deflación. De hecho, Jerome Powell dice que ellos no están esperando que los precios de las cosas bajen, sino que el ritmo de aumento se controle. No se está buscando una deflación. Recordemos que una deflación en los Estados Unidos, sería o llevaría probablemente a una gran recesión. ¿Qué es lo que se quiere evitar? Claro que la Fed continúa firme con sus esfuerzos de mantener estabilidad en los precios y que las personas puedan por fin estar tranquilos con esa estabilidad en los precios. Ahora mencionemos el portafolio, que este portafolio, recordemos, comenzaba con la posición principal siendo Meta. Pero cuando las acciones de Meta empezaban a caer, se volvía una posición más grande. Y es que el portafolio en enero del 2022 comenzaba con una acción de Meta. Para después, cuando las acciones empezaban a caer, tenía 2 acciones de Meta. Y justo antes del fuerte colapso que vio la compañía, había 3 acciones de Meta, que eran aproximadamente un 50% del portafolio, que ahora pasaron a ser, habían sido este año, un 70% del portafolio. Y después de su reporte trimestral, Meta es más de un 75% de este portafolio del canal. En el momento en el que tomo el screenshot es aproximadamente un 74.98% del portafolio del canal. Por otra parte, Dropbox también ha tenido buenos resultados. A las acciones les ha ido relativamente bien. Vamos a ver un 8.54% del portafolio en Dropbox. Y recordemos, los números que ven están impactados por el dólar. El dólar, a comparación del peso mexicano, ha perdido bastante valor, con lo cual el rendimiento en Meta sería mucho mayor y el rendimiento en Dropbox sería mucho mayor, aproximadamente un 20% más a lo que se está viendo en esos momentos. Que claro, en el documento de Excel
contrarresto todo el efecto del dólar, del tipo de cambio. La gráfica en la que comparo el portafolio del canal con el rendimiento del S&P 500 es considerado todo dolarizado, sin que haya impacto por el tipo de cambio, para que así podamos comparar el rendimiento, no que si estás invirtiendo en un tipo de moneda u otra, simplemente competir dólares con dólares, el S&P 500 contra el portafolio del canal. Y quiero mencionar que estoy tranquilo y contento de haber seguido lo que usualmente comparto, que es concentración en tus mejores ideas en las cuales yo, por lo menos, perciba el menor riesgo posible. Quiero invertir en donde vea el menor riesgo posible con el mayor beneficio posible. Claro que mientras más seguro esté en la posición, más grande voy a hacer esa posición, menos dinero voy a dedicar a las otras posiciones. Ahora, este portafolio pudiera haber tenido muchos mejores rendimientos si yo hubiese continuado invirtiendo mientras el mercado caía, pero no quería hacer eso y no hice eso. Porque al ser un portafolio tan pequeño, se pierde por completo el efecto de aprendizaje, ya que, por ejemplo, si son $1,000 al inicio del portafolio y yo, al ver que caía la bolsa, destinaba $100 más, cada vez iba a estar aumentando la primera vez 10% más de capital al portafolio. Volvía a caer el mercado y yo iba a estar destinando aproximadamente un 9% más de capital al portafolio, después un 7% más de capital. Y una persona promedio, cuando el mercado está cayendo, ¿va a poder depositar 10% más de capital al portafolio? ¿Y luego otro 7%? ¿Y luego otro 7%? Claro que cuando los números son pequeños es fácil distribuir más capital y promediar a la baja. Pero yo quise evitar eso. Quise mantener las decisiones iniciales justo antes de que comenzara el bear market, porque el portafolio lamentablemente, o también podríamos decir que convenientemente, se comenzó justo antes del inicio de un bear market, que tumbaría fuertemente a muchas de estas compañías, a la mayoría de las compañías del portafolio, como lo es Disney, Etsy, Corsair Gaming y PayPal. Que PayPal, Disney, Etsy y Corsair Gaming han sido destrozadas. Y en estos momentos quisiera mencionar que estoy observando principalmente tanto a Disney como a PayPal. Quiero ver qué es lo que nos comunican los equipos directivos, porque ambas empresas han puesto en pie muchas iniciativas de reestructuración. De hecho, ambas compañías tienen un distinto CEO al que tenían cuando estaba iniciando este portafolio. Además de que tienen bastantes segmentos en los que están invirtiendo constantemente por mejorarlos. Cosa que en 2022, en enero del 2022, cuando se hacía este portafolio, estas iniciativas no estaban siquiera en la mira. Entonces, aunque este portafolio tuvo su más 14.75% de rendimiento en un solo día, gracias al reporte trimestral de Meta, la posición principal, que ahora es aproximadamente un 75% del portafolio, estoy ya observando en qué distribuir más capital para poder continuar construyendo posiciones y ahora sí, volver a agregar capital a este portafolio una vez que ya se recuperó. No para que se recupere más rápido, para aprovechar la situación, para aprovechar que es un bear market, sino ya habiendo vencido el rendimiento del S&P 500 en ese periodo de tiempo, ahora sí construyamos poco a poco el portafolio, vayamos viendo y construyendo posiciones, para así poder estar en una situación representativa del portafolio contra el S&P 500. Quiero también mencionar que este portafolio que están viendo en estos momentos está en GBM, en pesos mexicanos, pero lo voy a cambiar a Interactive Brokers. Lo voy a poner en el broker internacional que yo utilizo, que de hecho les dejo la liga en la descripción si quieren ir a revisar las bondades de Interactive Brokers, y solamente con dar clic a ese link están apoyando al canal. Entonces les agradezco mucho a las personas que vayan a revisar el broker, y si quieren ver los números reflejados de este portafolio, estamos hablando de que si en Creciendo Capitales hubieses invertido $100 en enero del 2022, se hubiesen convertido en $137.35. Si hubieses invertido otra vez $100 de la misma manera, en los mismos momentos que se invirtió el portafolio del canal, hubieses pasado de tener $100 a los $122.34 con el S&P 500. Mismos momentos de inversión, mismo capital de inversión, el portafolio del canal $137 y el portafolio del S&P 500 $122. ¿Tomó tiempo? Sí, se superó al S&P 500, que sé que se hizo de una manera que no le gusta a mucha gente, concentrando capital. A muchas personas no les gusta concentrar capital, prefieren mucha más diversificación. Claro que esa diversificación también puede ser considerada un riesgo. Inversionistas, quiero recordarles que todo esto es solamente mi opinión y estoy aquí para compartirles y decirles qué es lo que yo estoy observando, qué es lo que yo estoy viendo, pero cada uno de ustedes
debe hacer su propio análisis y tomar sus propias consideraciones. Hablemos acerca de Joseph Carlson y su clave de esta ponderación que nos habla, de cómo es que el S&P 500 ha logrado continuamente superar el rendimiento que generan los inversores comunes. Y es que nos está hablando de que el S&P 500 no considera el PER, no considera un P/E ratio, no considera la valuación de las empresas. ¿Qué es lo que considera el S&P 500? Piensen, ¿cómo es que las empresas entran a estar en el S&P 500? Bueno, es por medio del market cap. Mientras más grande sea la compañía, mayor es la ponderación que tiene el S&P 500 en esa compañía. Si es la compañía más grande del mundo, es la compañía más grande en el S&P 500. Si es la número 500 más grande en los Estados Unidos, bueno, va a tomar el lugar de la compañía número 500 en el S&P 500. Y así es como se distribuye este ETF. No está considerando la evaluación, no está considerando cuál es el PER, sino que nos está hablando de cuál es el tamaño de la compañía, lo cual nos dice que el índice favorece a que se centre en compounders, en empresas que están creciendo a lo largo del tiempo, a lo largo de muchos años. Y este enfoque de invertir en empresas que tienen un gran camino de crecimiento y mantenerte invertido en estas compounders es la clave del S&P 500. Dice que el S&P 500 pues no va a vender porque la evaluación subió o porque quiere recortar ganancias. El S&P 500 va a mantener a las empresas más grandes como las posiciones más grandes. Y no porque sean empresas grandes, sino porque continúan desarrollándose y continúan ganando cuota en ese índice. Nos dice que es muy contrario a lo que suelen hacer los inversores comunes. ¿Qué hacen los inversores comunes? No van y compran la empresa que continuamente está creciendo, una empresa que continuamente está demostrando ganar posicionamiento en el mercado, sino que van y buscan descuentos. Van y buscan una empresa barata, una empresa en descuento, y ya estando o habiendo invertido en empresas en descuentos, suelen usualmente ver el portafolio y decidir vender las posiciones en las que tienen rendimientos positivos. En lugar, el S&P 500 en las empresas que continúan creciendo, las continúa favoreciendo, porque más capital se distribuye a las empresas que están haciendo las cosas bien. En tu portafolio personal, pues lo que nos dice Joseph Carlson es que muchas veces se decide vender lo que tiene rendimientos e invertir más en lo que hay pérdidas, con lo cual se favorecen a las perdedoras y se limita el progreso de las empresas ganadoras. Aunque Joseph Carlson nos deja claro, no está diciendo él, no nos está comunicando que hay que ignorar la evaluación. Él no ignora la evaluación, él es un inversor que se centra en buscar empresas de crecimiento que sean muy predecibles y nos menciona que tengan valuaciones atractivas o interesantes, pero no va a invertir en una empresa por su valuación, sino por el moat, por el aspecto de crecimiento, por la predictibilidad que tiene la compañía, por la fortaleza que tiene la compañía. Y no vende las ganadoras, busca invertir en ganadoras, busca invertir en empresas que van a ser ganadoras en los próximos años, con una visión de largo plazo. Así como casualmente el S&P 500 o el S&P 500 los últimos 100 años ha logrado sus rendimientos, habiendo invertido distribuyendo capital a las empresas que mejor están haciendo las cosas. Y mientras mejor hace las cosas, mientras más cuota de mercado tiene, pues más peso se le da en el índice. Inversionistas, en lo personal, me parece una perspectiva sumamente interesante. Y por eso es que la estoy compartiendo en el canal. ¿Qué opinan ustedes acerca de esa ponderación? Acerca de que estas compañías pueden tener tanto peso y de que eso favorece al S&P 500. Claro que también puedes tener buenos rendimientos en empresas pequeñas o en empresas medianas. Hay diferentes estrategias. Esta simplemente es una idea y una clave que él observó que estoy compartiendo. Con lo cual, inversionistas, les digo, hasta aquí les dejo este video. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.